Bueno, pues ahora ya vamos a comenzar nuestro espacio mensual dedicado a la historia de la educación con el Museo Andaluz de la Educación en Alhaurín de la Torre y con nuestro buen colaborador y amigo José Antonio Maña. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Vamos. Que el tiempo al final se nos va volando y hoy queremos aprovecharlo al máximo porque tenemos mucho que mostrar y además, como siempre, José Antonio Maña nos cambia el decorado, que a mí eso me encanta. Hoy con 2 mesas. Hoy con 2 mesas, hoy ya tiramos la casa por la ventana, ¿eh? Bueno, vamos a comenzar hablando de la figura de Luis Braille. Y no decimos braille, sino Braille. Sí, sí. Bueno, fue un personaje increíble porque un chico que muy joven se queda ciego, sí, y su familia, al contrario de, digamos, de protegerlo, de sobreprotegerlo, lo que hacen es que lo estimulan y sigue estudiando. Su padre le enseña a leer mediante tachuelas, era talabartero y le enseña a leer con tachuelas. Efectivamente, en Francia. Él nace a principios del siglo XIX, 1809, y muere justo a mitad del siglo XIX. Y le dan una beca a una fundación en Francia, y gracias a esa beca puede estudiar, se hace músico y pedagogo, e inventa una de las herramientas más poderosas que hay para la formación de las personas invidentes, las personas ciegas, que es el sistema Braille, que ha ayudado a muchísimas personas a desarrollarse y a tener una vida pues prácticamente normal, ¿no? Hoy hemos traído algunos elementos, algunos objetos relacionados con ese sistema. Recordad que el sistema Braille, lo tengo aquí en esta chuleta, es simplemente unas 2 filas, 2 columnas con 6 puntitos, el alfabeto que inventa él, y que cada una de esas combinaciones es una letra, un número, incluso una nota musical. Y gracias a esto pues se pueden escribir libros como este que tú tienes ahí. En este caso, El pez arcoíris, que es un libro en sistema Braille Sí, para niños. Sí, sí. Y además muy curioso porque tiene desde el Braille, pero también para tocar lo que va narrando aquí el fondo marino, el pez. Es un libro precioso que todo esto que tenemos aquí nos lo ha prestado la ONCE, la Fundación ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, y nos han prestado este libro para niños y otro que tienes ahí abajo, que es El Principito, hecho para adultos. Fíjate, lo tienes ahí. Lo podemos mostrar. Es un libro que está en blanco, tiene muchísimas letras, y las personas invidentes pues van pasando la llama de los dedos y van leyendo. Incluso en algunas páginas hay algún dibujo. Y para hacer esto, este texto, este elemento, se utiliza esta herramienta, que es una máquina de escribir Perkins, que le dicen que en este caso además ha sido una cesión temporal para este programa, de la ONCE. Sí, nos la han prestado para que la traigamos hoy. Fíjate que nada más que tiene 6 teclas, bueno, tiene ya para el retorno de carro, y aquí, si te das cuenta, pues hemos escrito ya con puntos, pulsando pues, algunas de las teclas que están por ahí, ¿no? Muchas gracias a la ONCE por dejarnos esta máquina que se llama Perkins. Una Perkins. Bueno, oye, y bueno, una vez ya hecho este guiño, ¿no?, a la aportación, trayectoria y aportación que realizó Luis Braille, pues vamos a hablar de la revolución industrial, de la primera revolución industrial del siglo XIX. Claro, recordad que, digamos que estamos casi en la quinta, que es la de las redes sociales y tal. Ha habido 4, la de la máquina de vapor, la electricidad, después los semiconductores y el transistor, la siguiente sería la de Internet, y estamos ya casi en la quinta, ¿no? Hablaremos de ella. Pero hoy vamos a hablar de la revolución industrial, la primera, la del vapor. Fíjate que aquí hemos traído 2 cosas fundamentales de aquella primera revolución industrial que se pasó del trabajo manual al trabajo con máquina. Es verdad que supuso un cambio muy importante con las personas, porque muchas se quedaron sin empleo, pero revolucionó la industria y la manufactura. Y tenemos los 2 elementos que eran clave. Por un lado tenemos el carbón, que este carbón es carbón vegetal, sin embargo se utilizaba el carbón mineral en las máquinas de vapor, que era el coque, y aquí tenemos lo otro, que esto es algodón. Gracias al algodón pues se pudieron hacer mediante los telares pues ropa muy variada y tejidos de muy diversa índole, ¿no? Para ello se utilizaba una cosa fundamental. Estas fueron las 2 materias que cambiaron en ese momento el mundo, el carbón
El la carbón, sociedad de la época, el carbón y el algodón. Y el algodón. Empezó la primera revolución en el Reino Unido, en Gran Bretaña, después se fue al Nuevo Mundo, se fue allí, y después volvió ya a toda Europa. Y se hicieron todos estos adelantos gracias a una herramienta poderosísima que era la máquina de vapor alimentada por carbón. Vamos a ver aquí... La base de muchos inventos que vamos a comentar. Que vamos a comentar a continuación, ¿no? Vale. Vamos a empezar hablando de la máquina de vapor y para ello hemos traído dos cosas. Primero hemos traído una maqueta, que es esta de aquí, es una maqueta didáctica, y si vemos aquí, tenemos aquí cómo funciona. Esta máquina la inventó un Watt, la máquina de vapor, y si yo la hago girar, pues veremos cómo va la cámara moviéndose en función del vapor, de la compresión que se hacía gracias al vapor. Después tenemos otra máquina de vapor que no nos hemos atrevido a poner en marcha aquí, que es aquella que tenemos allá abajo. Esa máquina, tenemos un pequeño vídeo que vamos a ver. Aquí tenemos la máquina, pero por cuestión de seguridad no la vamos a activar aquí en el plató. Sí, la activamos fuera, porque eso lleva unas pastillas con combustible, y entonces pues tiene una... Los gases son nocivos. Sí, bueno, no te creas, lo único que, bueno, por no montar aquí mucho humo y muchas cosas, pues la pusimos en marcha en otro... Pero no son nocivos los gases. No, es combustión, son pastillas de estas como las que se utilizan en la chimenea, las barbacoas. En la barbacoa. Sí, un poquito sin humo, ahí sin humo. Bueno. Y ahí tenemos la máquina de vapor funcionando. Y ya te digo, esta es la máquina de vapor de James Watt. Y entonces pues se pone el combustible aquí, en ese palito que tenemos ahí, sí. La cámara de combustión, que lo que tiene ahí dentro es agua que se pone a hervir. Ese vapor hace que, mediante un mecanismo de polea, biel y polea... Genera ese movimiento, esa energía. Claro. Ese movimiento dio lugar a un montón de inventos, gracias a ello, ¿no? El primer invento donde se aplicó fue la locomotora de vapor. Iba a traer una locomotora. Sí. Pero ponerla aquí. No cabía en plató. Sí. Entonces me he traído dos juguetes que son dos trenes, uno de cuerda y otro eléctrico, que lo tenemos ahí. Vale. Son los que, bueno, el de cuerda era uno de mis juguetes favoritos. ¿De tus juguetes preferidos? Y el otro es un tren eléctrico, también de la casa Giesa, y el otro es también de cuerda, que tenemos por ahí. El siguiente elemento es el barco de vapor. Y eso sí lo vamos a poner aquí en funcionamiento. Vamos aquí a fletar un barco. Vamos a fletar un barco. Vamos a ver si soy capaz de que funcione. Entonces, ¿cómo funciona aquí el barco de vapor, de José Antonio Maña? Bueno, vamos a ver. Aquí tengo una vela que va a ser nuestra forma de calentar el agua. Yo voy a encender aquí nuestra vela y voy a ponerla aquí dentro de mi barquito de vapor, que está aquí. Espérate, no lo meto todavía. No, ahora ya. Sí, ahora. Entonces lo vamos a meter aquí. Y si no se nos apaga, dentro de un momentito empezará a moverse el barquito de vapor. Bueno. A ver si es capaz de moverse. Si no, se me ha apagado. Se me ha apagado. ¡Ay! Lo intentamos otra vez, Sí, es que... El experimento merece la pena que volvamos a hacer un segundo intento. Vamos a ver. Sí, vamos a ver si ahora ya... Que no se apague, ahí está. Es un barco de hojalata, ¿no? Sí, yo creo que es. O de lata. De lata. Ahora. Oh, ese barco ya fletado, ya llegamos a Melilla por lo menos. Fíjate que lo que tiene el barquito es una vela que va calentando una chapita, que llega el agua, se produce vapor y esto es un juguete de los años 40, fíjate. Se hacía con una lata de sardinas. Pero qué fuerza va tomando, ¿no? Sí, fíjate el ruido. Va andando y ahí se puede quedar dando vueltas. Si le ayudo. Tenemos que traer una cosa redonda, hemos traído una cubeta cuadrada, ¿no? Pero está muy chulo. Bueno. Oye, se merece un aplauso. Ha funcionado. Por favor. Vamos a pararlo. Ya se apaga. Bueno, esto sería un ejemplo de barco de vapor. Barco de vapor. Vale. Que lo hizo Fulton, en el río Delaware. Después tenemos otro invento que fue el automóvil de vapor. Hay uno en el Museo de Arte y Oficio de París que lo inventó Cugnot, que era en la época de Napoleón, y que, no sé si tenemos una imagen, servía para arrastrar los cañones de las batallas napoleónicas. Ahí lo tenemos. Es un vehículo un coche, un camión de vapor. Este vehículo circuló. Circuló, sí, se utilizó en la guerra napoleónica para tirar de los cañones.
Sí, una máquina se conserva en el... Y tiene como una caldera, ¿no? Sí, y sí, todo, claro, igual que lo que hemos visto Sí. por ahí, igual. Y simplemente produce vapor y con un mecanismo pues arrastra los... Qué los curioso. camiones. Bien, el siguiente avance en la primera revolución industrial fue la aplicación de la máquina de vapor y el vapor a los telares. Entonces vamos a ver ahora algunas imágenes de telares hidráulicos, Sí. pero antes vamos a empezar hablando de esto. Esto es una lanzadera. La lanzadera facilitó mucho el trabajo de los telares, porque se pasó del cosido, digamos, del cosido manual a este mecanismo que yo ponía aquí la lana, esto se bajaba, ¿no? Esto se baja, y esta lanzadera iba de derecha a izquierda en el telar, y con los hilos por debajo y por encima. Se agilizaba todo el proceso, mucho más mecánico, mediante ¿no? unos tirando de unos hilos, Sí. y la lanzadera iba derecha a izquierda y iba, bueno, tejiendo Sí. las telas, ¿no? Esta lanzadera utilizaba bobinas de hilo de este tipo, que tenemos por aquí, que sería lo que se le pondría a esto, y más tarde, gracias a otro señor que se llamaba Jacquard, que inventó los telares con tarjetas perforadas, que yo no sé si estará, fueron capaces de hacer tejidos tan variados como estos que tenemos por aquí. Fíjate que aquí tenemos las tramas, Sí. cada uno puedes tocar los distintos tejidos, ¿vale? Y incluso tenemos vaqueros, por aquí un poquito Sí. más con los vaqueros, ¿vale? ¿Estos tejidos son originales de Son qué época? originales qué de época? aquí, de fábricas malagueñas. Sí. Y aquí- Mira, vaquero, sí, de la sí, vaquera. fíjate que tenemos todos los hilos aquí puestos, ¿no? Claro, esto se hacía con el telar de Jacquard, Sí. que no sé si tenemos alguna imagen por aquí, Sí. que, bueno, utilizaba tarjetas perforadas y Sí. que fue el antecedente. Bueno, esto es una hiladora hidráulica, yo creo que la siguiente imagen puede ser que sea el telar de Jacquard. Ese es el telar de Jacquard y con esto se hacían este tipo de tejidos. Todos estos materiales, la máquina de vapor y todo esto, nos lo ha prestado a PISMA, la Asociación para la Defensa del Patrimonio Industrial de Málaga, que tiene una colección bastante amplia de elementos, ¿no? Vamos a seguir avanzando y otro gran invento de aquella época, de la primera revolución industrial, fue la farola de gas. Hasta ese momento la gente se iluminaba pues, quemando algo, las velas o aceite, hasta que se inventó la farola de gas. La inventó un señor que se llamaba William Murdoch y esto iluminó las calles, que hasta ese momento pues, estaban bastante oscuras. No había llegado todavía a las lámparas de arco, que eso ya vino mucho después con la segunda revolución industrial. Esas fueron las lámparas de gas, ¿vale? El siguiente avance que vamos a ver aquí es el termómetro de mercurio. Entonces hemos traído aquí un termómetro de mercurio muy antiguo, este de aquí, este es de época. Que la versión doméstica hasta hace poco lo hemos estado utilizando en Claro, casa. la versión doméstica es este que tenemos aquí. Que ya me has dicho tú, fuera de cámara, que no está permitido. No se recomienda. Ya no se recomienda. Esto tenía mercurio dentro, si se caía, se rompía el vidrio, pues se esparcía el mercurio y el mercurio es cancerígeno. Es tóxico, entonces te mata, porque además no se elimina, se queda, por ejemplo, se puede quedar en los pulmones y acaba. Este termómetro ya no se puede utilizar ni se vende, ya esto es una pieza de museo. O sea que el que tienes tú en casa... Te lo traigo. Me lo traes vale. para que lo guardemos en el museo. Y esto, pues se ponía... Pues ya sabes, se ponía en la axila. Claro, o en la boca también. En la boca, Sí. a los niños en el Sí, culete. en el culete también. Se le metía. Bueno, pues esto es. Y además, recuerdas que para ponerlo a cero había que Sí, agitarlo, claro, porque tenías que bajar el mercurio. Bajar el mercurio, sí, sí. Ahora ya tenemos otros dispositivos para más medir moderno, la temperatura. por ejemplo, este que ya es digital. Entonces, a ver, me va a tomar la temperatura, a ver. Pues mira, tienes 36,5, son fiebre. Eso que va. Venga, ahora te lo voy a tomar yo a ti. A ver, ¿cómo tienes quita que, esto? tienes que ponerlo en mi frente, A ver. ¿sabes? Y pulsas ahí. Y pulso aquí.
Ah, mira, pues 36,7, un poquito más que yo. Yo estoy... Tú estás más caliente. Yo estoy más caliente. 36,7, sí. Un poquito más febril, más febril. Bueno, ese era el termómetro de mercurio, que fue un gran avance, sobre todo en la medicina, porque, claro, podías medir con facilidad la temperatura de los pacientes y ver cómo evolucionaba bueno, sobre todo en aquella época la tuberculosis era una cosa, por ejemplo, Louis Braille murió de tuberculosis, y por eso se nos olvidó decirlo, está enterrado en el Panteón en París, con otras muchísimas personalidades de la historia de Francia. El siguiente elemento de la historia de la primera revolución industrial fue la máquina de escribir. Pero no he traído máquina de escribir porque ya le dedicamos un programa hace ya meses. Le dedicamos y entonces pues se escribía pulsando, ¿no? Hoy día, aquellas máquinas de escribir, ¿te acuerdas que había que pegarle fuerte para que salieran las letras impresas, ¿no? Ahí la tenemos, la máquina de escribir. Esa máquina de escribir la inventó un señor que se llamaba Scholz, que fue bastante famoso y después fue evolucionando hasta primero las máquinas eléctricas y después ya las electrónicas y ya los ordenadores actuales. Todo esto son inventos de la revolución industrial, de la primera revolución industrial del siglo XIX. Correcto. Todos estos inventos que estamos citando son de la primera revolución industrial. ¿Y nos queda por ahí alguno pendiente? Nos queda la máquina de coser, que no lo la hemos traído, que la hizo Timonier, y la dinamo, que la inventó Faraday, y que aquí tenemos dos ejemplos de dinamos que hemos utilizado todos, que sería la dinamo de una bicicleta. De una bicicleta que generaba luz. Que efectivamente la ponías con la rueda y generaba luz. El mismo rodaje de la bici, de la rueda. Exactamente, con esta rueda hacía que girara y aquí dentro está la dinamo y hacía que se encendiera el faro de la dinamo. Y aquí tenemos una dinamo actual que se sigue vendiendo. Una linterna con cuerda. Una linterna con dinamo. Entonces yo de vueltas y a continuación pues enciendo esto es muy útil cuando los apagones que tenemos ahora. Y con además la luz LED gasta muy poquita muy poco y te dura. Y la podemos utilizar. Qué bien. Bueno, esa es la dinamo. Y ya nos queda la balanza romana. Venga, pues vamos allá con la balanza romana, que te la voy a acercar yo aquí. Sí, esto, aunque la gente piense, esto fue un invento también de esa época. Entonces, claro, se llama balanza romana, pero no es de los romanos. Sí, bueno, había algo parecido, pero este invento, la balanza romana, es de un señor que se llamaba Thaddeus Fairbanks. Entonces, hemos cogido ahí 2 kilos de lenteja y garbanzo. De legumbre, no vamos a enseñar la marca. Ahí está, la ponemos aquí. Entonces, lo vamos a colgar de aquí, se utiliza así, la cuelgas de aquí, ¿vale? Y entonces yo lo cojo de aquí y tú lo que tienes que hacer es con esta pesa ponerla adelante o atrás hasta que logres el equilibrio. Vale. Ahora mismo no se equilibra. No, ahí te vas. Estos son 2 kilos. 2 kilos. Pues tiene que estar más o menos por aquí. Ahí tendrás. Ahí. No. Un poquito más. A ver, suéltalo. No, ahí te has pasado. Uy, espérate, 2 kilos. Tiene que estar por ahí el 2. Aquí está el 2. Ahí, pues ya está. Ahí tiene el 2. Ahí está. El 2. Pues así, se pesaba. Claro, en aquel momento, en esta época de la Revolución Industrial, había mucho comercio y muchas personas habían venido del campo a la ciudad y muchos comerciantes llevaban esto para hacer el comercio en la calle. Pues así funciona una romana. Mira, una romana. Curioso. Fíjate. La balanza aquí, oye, pues mira, los 2 kilitos aquí, aquí hago yo ejercicio, ¿eh? Sí. Claro, y fíjate que esta balanza tiene en función de donde cojas el elemento, pues si le das la vuelta, esto se le puede dar la vuelta, y aquí pues puedes pesar más kilos, menos kilos, en función de cómo los quieras poner. Esta balanza, concretamente, esta balanza romana, pertenece a mi familia. ¿Ah, sí? Pertenece se llegó a emplear en comercio y eso. Se empleó en el comercio y esta balanza pertenece a la familia de mi mujer. Y entonces, pues, he querido traerla. Oye, pues un saludito, ¿no? A la familia de tu mujer, que es la familia... Mora. La familia Gracias Mora. A la familia Mora por traer esta balanza romana aquí al programa. Una balanza romana que utilizó durante mucho tiempo mi suegra y mi suegro en algún comercio que tenía. Y ya el último invento, que es simplemente citarlo, fue el telégrafo de Samuel Morse. También del siglo XIX. Que también hemos hecho algún programa sobre el telégrafo.
Bueno, pues... Pues oye, un buen repaso que hemos dado a la revolución industrial del siglo XIX, la primera revolución industrial, con todos estos inventos y cómo nos ha emocionado ahí ese barco de vapor, que tenemos tiempo para activarlo otra vez, estaría bien, ¿no? Bueno, si queréis, vamos a intentarlo. Y mientras tanto, recuerdo que el museo, vamos a ponerlo en marcha otra vez, el Museo Andaluz de la Educación en Alhaurín de la Torre, en Calle Ermita, es de entrada gratuita, ¿verdad, José Antonio? Así es. Hay cosas muy curiosas, está la parte de humanidades, la parte también de ciencia, y que además José Antonio Maña está de estreno porque tienen ya hasta polos corporativos, ¿eh? Que te vemos hoy muy guapetón ahí con tu polo negro corporativo aquí con el, con el símbolo del MAE. Hoy estoy de estreno, sí. Vamos a ver si funciona. Hombre, se está echando un millo. Pero es que creo que se apaga, porque tengo que meterlo en una posición... Ah, no, estaba bien. Está, hay que dejarlo, hay que confiar en el sistema. Hay que tener paciencia. Bueno, ahí va nuestro barco de vapor. Eso es una cápsula que se llena de agua, entonces se calienta y expulsa el vapor por unas toberas que tiene en la parte de atrás, y a continuación pues se vuelve a llenar de agua, y ahora se ha apagado ya la vela. Ya está. Como se apaga nuestro programa, porque ya se nos ha agotado el tiempo. Hasta dentro del próximo. Si quieres, la próxima vez hablamos de la segunda revolución industrial. Venga, perfecto. Que es la electricidad, y tenemos algunas cosas relacionadas con la electricidad. Por ejemplo, las lámparas de arco eléctrico, que fue un momento importantísimo en la en mayo hablamos de la segunda revolución industrial. Muy bien, con las lámparas de arco, entre otros inventos. Entre otras muchas cosas, sí. Vale, muy bien. Sí. Pues nos vemos en el mes de mayo. José Antonio Maña, muchas gracias. Bien, sí, encantado. Nosotros nos marchamos ya y, eso sí, os emplazamos para el lunes, que no os perdáis pues el magazine de PTV con muchos más invitados, reportajes, entrevistas, actualidad, aquí, en el magazine de Málaga, en Málaga TV, en PTV. Buen fin de semana y hasta el lunes. Hasta luego.